Vamos a la palabra, hermanos. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. ¿De casualidad alguien se lo sabrá de memoria? Hebreos capítulo 11, versículo 6. Sencillo, Ceci, y fácil. Ese versículo se lo deben de aprender en este día. Todos juntos, lo tenemos acá en pantalla. A ver si me lo pueden poner en pantalla, por favor. Es sencillo y lo vamos a aprender de memoria. ¿Lo tenemos o ya lo tienen en su Biblia? Amén, amén. Lo leemos juntos. 1, 2, 3. Nos vamos a quedar en la primera parte, solamente en la parte A de ese versículo para que lo memorice. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dígalo una vez más. Una última vez. ¿Dónde encontramos esa escritura? Dile al que está a tu lado, ¿se te va a olvidar o ya se te quedó? ¿Se te va a olvidar o ya se te quedó? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a ver esta mañana, esta tarde ya, cómo opera la fe. Ese es el tema que vamos a ver ahora, cómo opera la fe. Ay, también quería saludar a Gaby. Gaby, bienvenida. Un aplauso para Gaby Santaolalla, que está allá atrás. Está de visita, pero estás en Los Cabos, ¿verdad? Todavía. Es que ya te vi hace ratito de espaldas y qué bueno que nos puedes acompañar en esta tarde. Hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Fe es el elemento más importante de la vida cristiana. Fe es lo que ocupamos para podernos acercar a Dios. Esta misma palabra dice que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Debe haber una fe, una convicción plena que Dios está ahí. Nos acercamos a Él, Él va a estar ahí, Él nos va a escuchar. Pero ¿cómo opera la fe? Porque es que batallamos tanto y tanto en el ámbito de la fe. Cuando Jesús vino a esta tierra, Él vino en un mundo y en una cultura que estaba acostumbrada a actuar conforme a su manera tradicional de pensar. Cuando viene Jesús a esta tierra, era el auge, tenía poquito tiempo en que había estado, o era un auge muy fuerte acerca de pensamientos, filosofías. Los griegos, los filósofos se sentaban tardes completas a debatir sobre algún tema, sobre algunas teorías, y no todo eso que ellos dijeron estaba mal. Definitivamente estos hombres pensantes, ¿verdad? Que se dedicaban al análisis, a razonar el porqué de las cosas, son ideas que hasta el día de hoy nos pueden influenciar y no son del todo equivocadas. Pero Jesús llega precisamente en ese momento. Estaba dominando el pensamiento griego. Muchas de las palabras que usamos el día de hoy tienen su raíz en el origen griego. Cuando buscamos etimológicamente los significados de las palabras, muchas veces nos vamos a su significado etimológico, que tiene que ver con lo que los griegos establecieron. Entonces, este pensamiento era fuerte y sigue influenciando hasta el día de hoy. Casi todas las palabras que usamos tienen que ver con lo que ellos establecieron en nuestro vocablo. Entonces, estaba el auge y había un énfasis en el racionalismo, el porqué, la lógica, el uso del hemisferio izquierdo del cerebro es el que activa todas estas áreas en nuestra mente. Y nacimos con un procesador. Digamos que el cerebro está dividido en dos. Tenemos un hemisferio izquierdo, tenemos un hemisferio derecho, y cada uno de los hemisferios tienen ciertas funciones. Son como dos procesadores que Dios ahí los puso, ahí los creó. Pero cuando estamos hablando de lógica, de raciocinio, de pensamientos profundos, de análisis,
usamos el hemisferio izquierdo. A ver si me pueden poner la imagen, chicos, acerca de las funciones de los diferentes hemisferios. Vamos a quedarnos en esta imagen, ¿ok? Las otras son más gráficas y están interesantes, pero bueno, vamos a ver. Todos sabemos aquí que tenemos dos hemisferios, ¿verdad? El derecho y el izquierdo. Ahora, ayúdeme a leer y léalo junto conmigo. ¿Cuáles son las funciones del hemisferio izquierdo? Tenemos en el hemisferio izquierdo números, expresión, escritura, aprendizaje. Y tenemos en el hemisferio derecho, ayúdenme a leerlo, creatividad, sentimientos, intuición, música y espacio. Ahora ustedes díganme, ¿en qué hemisferio se mueve la fe? ¿En el derecho en el izquierdo o en el derecho? En el derecho. Ahora, hay un dato interesante. Resulta que los niños, hasta sus 5 años, hasta antes de entrar a la primaria, todavía en el preescolar, todavía en esta etapa de la niñez, los niños entran a la primaria con el hemisferio derecho predominando. Los niños entonces juegan con su imaginación, son creativos, tienen sus emociones y las manifiestan y no tienen problema con manifestarlas, tienen sus sentimientos, son intuitivos y son curiosos y van, investigan, indagan. Por eso luego los niños ya ven que andan metiendo ahí las manos en el contacto, ¿verdad? De la electricidad. Usted no fue de esos niños, ¿verdad? ¿Hay algún niño aquí que llegó a meter la mano en el contacto de la electricidad? Hay una por ahí. Porque el niño es intuitivo, es curioso, va, pregunta, indaga, es reactivo a la música. Hay algunos videitos ahí, bueno, yo he visto algunos en TikTok, bebés de 6 meses y los papás les ponen música y el niño se empieza ahí a mover con ritmo y todo, pero ni sabe qué es, porque hay una apertura a lo sensorial, a la música y al espacio. Y hasta antes de entrar a la primaria, los niños son dominados por el hemisferio derecho. Ahora, ¿cuántos recuerdan que la Biblia dice que seamos como niños? Porque de tales es el reino de los cielos. Y seamos como niños porque el niño es crédulo. Si tú le dices al niño que la luna es de queso, el niño cree eso, ¿verdad? Y todo lo que tú le digas al niño que es, así va a ser. Pero ¿qué pasa cuando el niño entra en la escuela? A partir de que el niño entra en la escuela y nosotros pasamos por ahí, ¿hacia dónde se recarga la enseñanza de la escuela, de la academia, de los conocimientos académicos? A la izquierda. Todo empieza a funcionar del lado del hemisferio izquierdo. Ahora, si tenemos dos hemisferios, en la lógica es que los dos tienen que funcionar a la par, porque para eso Dios nos los puso y hay un equilibrio en esto. Pero el problema es que entrando en nuestro proceso académico, toda la enseñanza, toda la capacitación, todo el conocimiento se basa hacia el hemisferio izquierdo. Y entonces, ¿qué pasa con la fe? Hay un desequilibrio. Hay un total desequilibrio. Y entonces vamos avanzando en la vida y vamos creciendo y entonces nos vamos haciendo preguntas y todo debe tener una lógica, todo debe de tener un porqué, todo debemos de razonarlo. Y cuando encontramos cosas en la palabra de Dios o cosas que Dios nos habla o cosas que Dios indica y chocan con nuestra lógica, con nuestra expresión, con nuestro razonamiento, nosotros mismos estamos bloqueando el camino de la fe. Porque la fe no se puede mover.
La fe está acá, pero la balanza está desequilibrada. Todo tiene que ver con este lado. El hemisferio izquierdo es verbal, es analítico, es secuencial. Toma los fragmentos de la información, los reúne para formar un todo. Procesa los pensamientos paso a paso y las palabras son su manera principal de comunicar. Este hemisferio cerebral, estoy hablando del izquierdo, es que los tengo yo al revés. El hemisferio izquierdo es altamente organizado, le gustan las listas, la planeación, las reglas, es muy cuidadoso con la hora, le gusta observar lo lógico, lo racional, lo analítico. El cerebro del lado izquierdo escucha lo que se dice y se comunica verbalmente. Por otro lado, el derecho es visual y recibe la información de forma intuitiva y simultánea. Observa primero la imagen en conjunto y luego examina los detalles. Ambos están conectados por fibras nerviosas que permiten el fluir de la información entre los dos. El derecho es el procesador creativo, mientras que el izquierdo recoge robóticamente los datos que tienen almacenados, distinto al enfoque metódico del lado izquierdo. El derecho lo recibe y lo procesa todo a la vez. Las imágenes son recuerdos claves. El hemisferio derecho no está organizado. El hemisferio derecho solamente responde ante estímulos, imágenes, asocia las cosas y le gusta saber el porqué de todo. Es más sensible, le gusta participar, tocar, sentir. Se lleva por lo visual. Pero fíjese qué sucede en conforme nosotros vamos creciendo. Conforme nosotros vamos creciendo, si el niño entra y en primero de primaria su hemisferio derecho es el que lo domina, entonces, ¿cuál es lo natural en la vida de los seres humanos? ¿Qué sería lo natural? ¿Que gobierne el izquierdo o que gobierne el derecho? El derecho. Lo natural es que el gobierno, y lo natural es que el izquierdo sirve para ayudar al derecho. Voy a poner un ejemplo un poquito más práctico. El izquierdo debe de ser como la secretaria, como el asistente, y el derecho debe ser la cabeza, debe ser el que guía. Pero fíjese qué pasa cuando estamos en nuestra formación académica. Los que terminaron la primaria y la secundaria, para cuando terminamos la secundaria, en un 70% el hemisferio izquierdo gobierna sobre todas las personas. Si terminaste una formación medio académica, preparatoria, universidad, es posible que termines la universidad con un 90% de funcionamiento de tu hemisferio izquierdo. Todo lo analizas, todo lo ves, todo lo filtras, todo lo razonas, y si no hay razón, entonces para ti no tiene sentido. Y si alguien tuvo la oportunidad de terminar una especialidad, una maestría o un doctorado, el hemisferio derecho prácticamente es nulo. El hemisferio derecho queda en un 2% y el hemisferio izquierdo está en un 98%. ¿En dónde está el espacio para la fe? ¿En dónde quedó el espacio para los milagros? ¿En dónde quedó el espacio para lo sobrenatural? ¿En dónde queda el espacio para lo que no podemos explicar? Y entonces la pregunta es, ¿cómo opera la fe? Porque si estamos en un sistema, porque el sistema del mundo, hermanos, es diabólico. Y no estamos diciendo que Jesús no era intelectual y no era racional,
Pero si en nuestra humanidad y en nuestra naturaleza fuimos creados con dos hemisferios para tener equilibrio, pero el sistema educativo y el sistema en el que vivimos se inclina sobre el izquierdo, ¿dónde está el lugar para la fe? Ahora, Jesús viene en este momento donde la lógica, el análisis, el raciocinio, el humanismo está a tope, ¿no? Todavía un poquito más de lo que estamos ahora. Y entonces Él viene y Él habla y confronta con todo lo que Él enseña, con toda la vida que Él tiene y con todo lo que Él hace, confronta nuestro sistema y confronta nuestros hemisferios, tanto el izquierdo como el derecho. Porque si no quiebra lo que el derecho tiene como gobernando, no puede operar, lo del izquierdo, no puede operar sobre lo que el derecho tiene que tomar lugar. El derecho debe de gobernar el hemisferio derecho. Ahora, Marcos 4:17, si tienen la escritura o lo pueden seguir conmigo. Juan el Bautista predica un evangelio. Juan el Bautista viene diciendo, Marcos 3, 1 y 2, creo que es esta cita, Marcos 3, 1 y 2, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos. Diga junto conmigo: arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y mientras Jesús mismo comienza su ministerio, Mateo 4:17, Jesús dijo: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, eso lo dice Mateo, y la cita anterior fue Mateo 3, 1, 2 y Mateo 4:17. Ahora, a ver si me pueden poner en la pantalla la palabra arrepentíos, que es esta palabra que está en estos dos versículos. Arrepentíos viene de una palabra griega, que se dice así: metanoeo. Y metanoeo significa literalmente cambiar la mente, pensar diferente y reflexionar sobre nuestra vida presente. ¿Qué significa metanoeo? Cambiar la mente. Ponga su mano acá y diga: cambiar la mente. Quiero que sepa algo muy importante también esta mañana. El Señor no tiene tanto problema con su pecado como lo tiene con su fe. Porque el pecado se puede perdonar. Porque el pecado además es una falta de confianza y es una falta de fe. Cuando nosotros pecamos, no es porque no somos tan malvados. ¿Sabe qué? Pecamos porque estamos muy lejos de saber quién es Dios y conocer a Dios. Porque, por ejemplo, su palabra dice que su voluntad es buena, perfecta y agradable. Y si tú caminas en su voluntad, te va a ir bien. Te va a ir bien. Pero pecamos porque no confiamos en su bondad. Adán pecó en el huerto del Edén porque pensó que había otra cosa mejor de lo que Dios le había prometido, y entonces pecó. Pero no fue un asunto de maldad, fue un asunto de no entender quién es Dios en su vida. Fue un asunto de fe. ¿Fue un asunto de qué? De fe. Y tú puedes pecar y Dios te puede perdonar, pero si tú no tienes fe, tienes un problema más grande. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es lo que el enemigo quiere robarnos siempre? La fe. ¿Qué es lo que se toca cuando somos zarandeados? La fe. ¿Qué es lo que estamos tentados a renunciar cuando abandonamos el camino de Dios? La fe. La fe. El pecado es un problema secundario. El principal problema o el problema primario es la fe. Entonces estamos en un sistema donde le dejamos bien poquito espacio a la fe. ¿Sí me entiende? O sea, hemos sido entrenados primaria, secundaria, preparatoria, universidad, para que en nuestra mente no haya ningún espacio para la fe. Pero tenemos Hebreos 11:6, que sin fe
Es imposible agradar a Dios. Entonces tenemos que llegar a la restauración de que el hemisferio derecho, donde se mueve Dios, donde se mueve lo sobrenatural, donde está la fe, vuelva a tomar su lugar. Y la palabra arrepentíos dice, no, en su tradición no dice deja la maldad, dice cambia de pensamiento. Cambia de pensamiento. No tengas el pensamiento que tiene este mundo, no sigas el sistema de este mundo, no actúes como todos actúan, porque todos actúan en base a la lógica y al razonamiento y al humanismo, pero la Biblia y el reino de Dios muchas veces es contrario. Y hay muchas de estas cosas que nosotros no vamos a poder dar una explicación. Podemos regresar a la imagen de los hemisferios, por favor. Entonces, el mensaje de ambos versículos que hemos visto tiene que ver, arrepentirse tiene que ver con dar la vuelta, caminar en un sentido contrario, pensar diferente. Y Jesús, en el desarrollo de su ministerio, desafió y confrontó lo que tenía la mente natural. ¿Qué es lo que aprendimos nosotros desde la primaria? Que 2 más 2, ¿sí fue a la primaria? Bueno, muy bien, no importa, si no fue, está aprobado de todas formas. 2 más 2 son 4, ok. Entonces Jesús viene y dice, te mostraré que con 2 panes y 5 peces, 2 peces y 5 panes puedo alimentar a 5,000. Y no fueron 5,000, todos sabemos que fueron más, porque 5,000 fueron solo los varones más sus familias. Hermanos, dígame dónde entra esto en esta parte. 2 peces y 5 panes. ¿Es lógico? ¿Es coherente? ¿Es razonable? Entonces Jesús viene y confronta el pensamiento. Por eso dice, cambia tu pensamiento, porque si tú no cambias tu pensamiento no vas a poder ver jamás la gloria de Dios. No vas a poder caminar en la fe, no vas a poder andar en los milagros, no vas a poder andar en lo sobrenatural, porque tu mente te está diciendo que eso no es real, que eso no puede ser. Entonces viene y trae una confrontación con la mente que es impresionante. Leemos en las escrituras que dice que uno puede con 1,000, pero 2 con 10,000. ¿Es lógico? ¿Es coherente? ¿Es razonable? Ahora necesito un voluntario, alguien que venga voluntario, por favor, que venga voluntario acá al frente. ¿Hay un voluntario? Muy bien. Fíjate bien lo que vas a hacer, Uziel. Ponte al centro y vas a ver hacia el frente de las personas, ¿ok? Hacia la cámara, enfrente. Y yo te voy a dar este recipiente. Ahora, Uziel, quiero que escupas en ese recipiente. Oh, uno más grande. ¿Ya? Ok, ahora haz lodo con eso. Ahora quiero otro voluntario para que venga y se deje untar el lodo que Uziel hizo con su saliva. Regrésamelo, hijo. Fíjese la barbaridad. Viene un ciego. Y viene y Jesús dice, escupe en la tierra, hace un lodo y se lo pone en el ojo del ciego. Yo fui de esas personas, hermanos, desde chiquita, no sé cuántos están aquí esta mañana, de que todo decíamos el por qué. El por qué y el por qué y el por qué y el por qué. ¿Cuántos fueron como yo, que de todo preguntaban, pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Así fui yo, ¿de por qué? Y luego mi abuelita decía, o mi mamá, ¿verdad? Antes, si a alguien le preguntaban, ¿y por qué? Casi que te daban una cacheta y deja de andar preguntando el por qué. Yo, gracias a Dios, ya tuve una mamá más moderna que a todo me tenía que dar una explicación, la pobre, y siempre estaba yo preguntando ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ella me daba una explicación porque ya era una mamá más moderna. Pero estas personas que somos del por qué, tenemos mucho problema. Porque siempre queremos una razón.
somos las personas que nos cuesta trabajo caminar y entender la fe, porque de todo queremos un ¿por qué? Un por qué. Y me acuerdo que cuando empecé mi vida cristiana, pues era igual, ¿verdad? Aunque yo nunca era un porqué de desafiante, arrogante, soberbio. En realidad siempre era una curiosidad. Siempre era saber por qué, Señor. O sea, hay algo más ahí dentro. ¿Por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué aquello? Pero debemos de tener cuidado, porque estas personas somos las que, si no tienen lógica, entonces nos cuesta trabajo hacer las cosas y nos cuesta trabajo caminar en la fe. Hace mucho tiempo tenía un dolor, me contracturé y fui a un quiropráctico y el doctor me dijo, eso ya tiene muchísimo tiempo, unos 15 años yo creo, y no entendía muy bien lo que el doctor me lo dijo. Hasta ahora que estaba haciendo este estudio lo entendí un poco mejor. Tenía contracturada toda una parte del cuerpo que supongo, no me acuerdo cuál era, yo creo que era la parte derecha, y me dijo, señora, usted trabaja mucho con su hemisferio izquierdo. Tiene que bajarle 20 rayitas, si no va a estar contracturada toda la vida. Y me dijo, pero es muy curioso, porque normalmente las mujeres les predomina el hemisferio derecho. El hemisferio derecho es el que las mujeres lo tienen más activo, y aunque van a la escuela o tienen mucha capacitación, normalmente no es fuerte, ¿verdad? Entonces, si las mujeres viven o tienen más habilidad o facilidad con el hemisferio derecho, los hombres tienen habilidad y facilidad con el hemisferio izquierdo. Y por eso algunas veces la esposa dice algo que el esposo dice, ¿qué? ¿De dónde sacaste eso? Porque el hemisferio izquierdo derecho está funcionando en la vida de la esposa, de la mujer. Pero cuando a mí me dijo eso el doctor, me llamó mucho la atención. Y yo dije, sí, o sea, pero en realidad ni supe a qué se refería. O sea, él me dijo, tiene que trabajar menos con el hemisferio izquierdo. Y yo dije, sí, está bien, doctor, pero no entendí a qué se refería. Ahora lo entiendo. Porque los que estamos queriendo razonar todo, vamos a tener un conflicto. Y el doctor no era ni cristiano, pero yo me estaba entonces, me podía encontrar en un conflicto de fe y no me estaba dando cuenta. ¿Alguien lógico? ¿Hay alguien médico aquí o alguien que trabaje o estudie en el área de la salud? Acá está Cris, aquí está la hermana. Díganme si en la lógica es normal que le unten lodo a un ciego para que sane. Y con saliva. No era agüita, era saliva. Le voy a hacer otra pregunta. Si usted hubiese sido el ciego, ¿usted se hubiera dejado untar ese lodo por la saliva de un desconocido? Aquí tengo mi lodo, todavía tengo aquí un poco. Mi lógica me dice que ya olvídate la ceguera. Olvídate la ceguera. ¿Qué puede causar un poquito de tierra en el ojo? O sea, de entrada una conjuntivitis, ¿no? O sea, dices, ay, ¿en serio? ¿Lodo en el ojo? O sea, ¿cómo? Y ya de menos, o posiblemente el ojo es un área mucosa, con humedad, ¿verdad? Propensa a infecciones. Bueno, vamos a poner que no una conjuntivitis, mínimo una infección. Y en el último de los casos, como cuando nos cae una basurita, ¿qué nos pasa con el ojo? Se nos irrita, se nos incomoda, te nubla la vista. Ah, no, y ahí viene y le unta lodo en los ojos. Bien untados los ojos con lodo. Y dice Jerry, y no había pasta de dientes. Y comía pescado. Porque no sé si sabía que esa era la base de la alimentación del Señor Jesús. Y no había pensado en ese dato. No había pasta de dientes y comía pescado. No hay manera de que eso hubiese sido. Y yo por muchos años le pregunté al Señor, ¿qué hay atrás de este versículo? ¿Qué hay atrás de este versículo? ¿Por qué sucedió que el ciego vio?
¿Qué tiene? Tal vez el barro sane a las personas y no nos hemos dado cuenta. Y yo siempre estaba preguntando, por años he preguntado al Señor, ¿qué tenía este versículo? Y yo alguna vez pensé, pues la saliva de Jesús, el ADN de Jesús, a lo mejor eso era, y entonces eso era curativo y por eso el ciego recobró la vista. Pero quiero decirle que ningún milagro de Jesús se repitió. No era una fórmula, no era con mi saliva sano y entonces todos vengan en un salivazo a todos. No fue así, no era así. Entonces descarté la posibilidad de que la saliva tuviera algo curativo. Y siempre he pensado sobre este versículo. Y ahora que estaba haciendo ese estudio, pues sentí que el Señor me dio una respuesta. No digo que sea la respuesta, pero sentí que Dios me la dio. Y me dijo el Señor, el lodo no tenía nada. Solo tenía que usar algo que quebrara el pensamiento. Solo tenía que usar algo que quebrara el sistema de este mundo. Solo tenía que usar algo que fuera totalmente en contra de la lógica y del razonamiento. Porque el Señor tiene que quebrar esto, hermanos. Porque el Señor no, si no, el Señor no quiebra esto, no vas a poder vivir en esto. Y entonces no había nada, no había ninguna ciencia. Solamente untó. Ahora, tenía que quebrar el pensamiento primeramente del ciego. Por eso pregunté, ¿usted se hubiera dejado untar lodo? No sé. A lo mejor sí, a lo mejor no. Tal vez de acuerdo a su fe, o tal vez dependiendo qué hemisferio de los dos gobernara sobre su mente. Pregunté cuántos estudian en el área de la salud o cuántos son médicos. Desde el nivel médico, ¿se hubieran dejado untar lodo? Con todo el conocimiento que tienen acerca de la higiene y de todo lo que produce la tierra y el polvo, cualquier persona que estudie o sepa un poquito del área de la salud, no se hubiera dejado untar eso. Y entonces, sí me estoy explicando con el ejemplo, cómo estamos limitando el área de la fe, el área de los milagros, el área de lo sobrenatural. Entonces nosotros debemos de dejar que la lógica y que el razonamiento nos gobiernen. No estamos diciendo que somos seres irracionales y seres ilógicos. Estamos diciendo que vamos a decir lo que Dios dice, aunque nos parezca una locura, aunque nos parezca algo que no concuerda, algo que venga del Señor. Entonces el Señor viene con una diferente situaciones. El Señor desafía el pensamiento de la lógica y las leyes físicas. Nos dicen, por ejemplo, acerca de que Pedro es imposible que camine sobre las aguas. Y entonces viene el Señor y confronta el pensamiento, más que el pecado, confronta el pensamiento. Y dijo, Pedro, si tú tienes la mirada en mí no te vas a hundir. Pero ¿por qué tuviste temor? ¿Por qué dejaste de tener la mirada en dónde? En Jesús. Porque cuando tú quitas la mirada de Jesús, entonces tú te vas a hundir en medio de las aguas. Pero cuando tu mirada está puesta en Jesús, aunque camines sobre las aguas, no te vas a hundir. El viernes tuvimos la entrevista con la pastora Alma Lara del CC de Mexicali. No sé si alguno la pudo ver, y si no, le recomendamos que la vea. Ella dice que estaba en el hospital, le dio síndrome de Guillain, dijimos ese día, Guillain-Barré. Entonces se queda inmóvil, es un virus que ataca a los músculos y se queda inmóvil. Y hermanos, yo esto lo he escuchado varias veces, no sé si a usted le ha pasado, si le ha pasado ahí va a dar fe y testimonio, pero yo lo he escuchado varias veces. Gente que está en terapia intensiva y que vive es muy poca. Ella estuvo en terapia intensiva 9 días. Esos 9 días tuvo 8 ocasiones de morir, porque se le tapó acá la tráqueo y entonces estaba asfixiando. 8. Fíjeselo bien lo que me dijo ella, fíjese. Y lo dijo en la radio. Pastora Carlita, yo estaba ahí en la terapia intensiva y yo vi cómo los demonios me estaban acechando. No sé si alguien lo escuchó, ¿lo escuchaste, verdad, Ceci? Los demonios, dice, estaban en las esquinas de la habitación
y se cuchicheaban entre ellos y hacían planes sobre mí. Y yo le dije, o sea, fue como alucinación o tú estabas inconsciente. No, me dije, yo me tuve la conciencia todo el tiempo, pero todo el tiempo frente a mí y arriba de mí, en mi cabecera estuvo Jesús. Todo el tiempo estaba Jesús, todo el tiempo estaba Jesús. Y yo podía ver cómo los demonios confabulaban ahí entre ellos, y entonces me mandaban como darnos de tristeza, de culpa, porque ella decía, ¿qué pecado cometí? ¿Qué pecado cometí? ¿Por qué estoy aquí? Ya me arrepentí de todos mis pecados y yo sigo. Y mandaban esos dardos, y ella estaba segura que en cuanto ella bajara la guardia, esos demonios la iban a atacar y iban a ir sobre ella y se iban a apoderar de ella. Y entonces ella dijo, pero yo puse mis ojos en Jesús y no moví mis ojos de Jesús. Y yo dije, Jesús, mientras tú estés aquí, porque ella tenía días sin ver a su hija menor, una hija de 8, de 9 años, no me acuerdo bien, y había muchas cosas alrededor, y me dice, eran como los demonios confabulando, pero yo estaba puestos mis ojos en Jesús, y Jesús nunca se movió de ese lugar. Salió a los 9 días de la terapia intensiva, la sacan de ahí y después le dicen, pues váyase a su casa, pero váyase a su casa a morir, porque ya en el hospital no podían hacer nada. Y hermanos, Jesús está en el mismo lugar que ha estado siempre, pero los demonios nos llevan a ver nuestra mirada a lo que no debemos de ver. Porque si tú permaneces con tus ojos en Jesús, tú vas a vivir. Si tú permaneces con tus ojos en Jesús, los demonios no te van a atacar. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Pero tú empiezas a poner los ojos en ¿por qué mi hija no está? ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué estoy sola? ¿Por qué me vas a dejar morir? ¿Por qué si yo te sirvo? ¿Por qué si otros son más pecadores no están como yo? Y entonces si ella hubiese abierto la puerta a esos pensamientos, ¿sabe qué? A lo mejor ella estaría muerta. Todo el tiempo dije, todo el tiempo puse mis ojos en Jesús. Nuestros ojos tienen que estar puestos todo el tiempo en Jesús, autor y consumador de la fe. Tú pones tus ojos en tus hijos y te puedes decepcionar. Tú puedes poner los ojos en tu esposo o en tu esposa y te puedes desanimar. Tú puedes poner los ojos en tus líderes, en tus pastores y te puedes desilusionar. También en la radio dimos un tema, el antídoto para la desilusión. Anótelo rápido, eso solo es paréntesis. El antídoto para la desilusión es que usted no espere nada de nadie. Entonces cuando venga algo, una desilusión, pues no va a pasar nada, porque de todas formas no estaba esperando nada. Es que yo estaba esperando que me ayudaras con las bolsas del mercado. Mal. Es que yo estaba esperando que me ayudaras en este momento de racha económica mala. Mal. Es que yo estaba esperando el aumento del salario. Mal. Es que yo estaba esperando un reconocimiento. Estaba esperando que ahora sí me aplaudieran. Estaba esperando que ahora sí me dieran un cheque. Mal. Bueno, ya los cheques ni se usan. No tengas expectativas de nada. Estaba esperando mi herencia. ¿Y qué te dejaron? Nada. Ya les platicamos, ¿verdad? Que a mi esposo no le dejaron nada de herencia. Le dijeron, sí tenías herencia, pero te la quitamos porque tú tienes mucho, entonces tú no necesitas. Mentira, ni tiene mucho ni nada. De todas formas, no está en el testamento. Pero bueno, no está desilusionado, no está amargado, no está enojado. No esperaba eso. Cuando tú no esperas estar en la herencia y de pronto estás. Cuando no esperas que te den las gracias, cuando estás cocinando y de pronto tus hijos y tu esposo te dan las gracias. Qué bonito, porque ni me lo esperaba. Entonces no tenga desilusión, no espere nada, y cuando no espere nada no se le va a romper el corazón con nada. Ahí están los 2 hemisferios peleando. A ver, póngame los 2 hemisferios otra vez acá.
Ahí están los dos hemisferios peleando, los dos hemisferios. Ahí está el muchacho que quiere conquistar a la muchacha y el hemisferio izquierdo le dice: lógico, no te va a hacer caso, no te ves en el espejo, no sirves para nada. Y el hemisferio derecho tiene fe y dice: pero Dios me puede hacer guapo ante sus ojos. Es que no tiene fe, por eso no se casa, porque no tiene fe. Y es la lucha de los dos hemisferios constantemente, no solamente en la fe, en muchas de las cosas. La lógica nos dice que no va a pasar, la lógica nos dice que no es posible, la lógica nos dice: no te puedes comprar este auto, ¿cómo vas a tener una casa nueva? ¿Cómo crees que lo vas a hacer? Y la parte de la fe te dice: confía en el Señor, compra sin dinero, el Señor es dueño del oro y la plata, todo lo que hay en este mundo es de Él, su plenitud y todo lo que en Él existe. Él es el Señor, Él es el Señor. A veces cuando yo estoy conflictuada, amén, pensando, no vamos a comprar un terreno, el Señor me dice: mía es la tierra, su plenitud y todo lo que en Él habita. En el tiempo que ustedes estén listos, yo les voy a dar el lugar. Amén. Porque si pienso en mi lógica, pues no va a funcionar, no va a suceder, no va a pasar nada de eso. Cuando nosotros estábamos en Río Frío, antes de Río Frío, fíjense lo que nos pasó. Cuando estábamos en Río Frío, estábamos pagando una renta en un local del eje central, y en ese lugar pagábamos, es que no sé si decirle cantidades, no se me vaya a espantar. Bueno, pagábamos 15,000 pesos de renta. Y nunca lo pudimos pagar completo, siempre el pobre hombre nos esperaba con la renta. Y cuando nos fuimos a Río Frío nos dijeron: no, pues aquí van a pagar 30. Bueno, es una historia muy larga, querían más, luego menos, y al final quedó en 30. La lógica nos dice: si no pudiste pagar 15, si no te alcanza cuando viviendo con tu mamá en el cuartito que te dio, ¿cómo te va a alcanzar si te vas a rentar? ¿No es la lógica lo que dice eso? Pero la palabra dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Tiene que haber un espacio físico, tiene que haber una salida. Entonces llegamos a Río Frío, llegamos en septiembre y pagamos el primer mes de renta porque estábamos emocionados, todos cooperaron, todos dieron de más. Y nuestro pastor nos ayudó con el depósito. Él puso el depósito, nosotros. Luego vinieron noviembre y diciembre. Pues ¿cómo ve usted que al aguinaldos, un dinerito extra, X? Pudimos pagar la renta, gloria a Dios. Llega enero. ¿Cuánto teníamos para la renta? 0 pesos. 0 pesos. Dios lo sabe. No solamente no teníamos para la renta, no teníamos para la nómina de la gente que trabajaba con nosotros en la oficina. No teníamos ni un peso. Pero dijimos: Señor, pues tú nos trajiste acá. En la lógica, pues la lógica era eso, que no íbamos a poder pagar la renta. Y en la lógica, pues estábamos muy desilusionados pensando que habíamos tomado una mala decisión, pero todas las señales que le habíamos puesto a Dios habían sido positivas. Entonces dijimos: algo va a suceder. Un hermano nos manda a llamar, casi día 30, día 28 del mes de enero, que tenemos que pagar la renta. Y nos manda a llamar y nos dice: pastor, pues resulta que vendí mi departamento y lo vendí en 1,000,000 de pesos. Entonces quiero dar el diezmo. Ustedes sí son buenos para las matemáticas, ya vimos que sí fueron a la primaria. Entonces, él vendió en 1,000,000, ¿cuánto nos dio de diezmo? ¿Para cuántos meses nos alcanzó? Para 3 meses. Y luego fuimos y dimos los tres meses de renta. Pero fíjese lo que es la lógica. Hay gente que tiene una cantidad de dinero así y primero dice: no, esto es mucho dinero para el pastor. Y nadie sabía que nos estamos tronando los dedos porque no podíamos pagar la renta, porque nunca hemos sido de esas personas de subir y llorar y chillar en el púlpito y no que tenemos, nunca. Siempre nuestra dependencia ha estado con Él, Señor. Y la lógica de las personas dicen: no, esto es mucho dinero, no podemos dar todo eso. Pero sin embargo, el hermano, cuando nos lo dio, obviamente le dimos testimonio y le dijimos: es que si tú no hubieras dado este diezmo, nos hubiéramos ido de local, no hubiéramos podido seguir, pero Dios puso en el corazón de ese hermano hacer esto.
Lo vimos 15 años después, él se fue a vivir a Estados Unidos. Él vendió una casa de $1,000,000, hoy tiene una casa de $1,000,000. Porque el hermano no retuvo su diezmo, con gozo lo dio. Y nosotros por nuestro lado estábamos caminando en fe. Porque algunos no diezman porque en lo lógico no les alcanza. ¿Cómo voy a diezmar si no me salen las sumas? ¿Quién está operando? El hemisferio derecho. Pero si caminas en la fe, tú dices sí, pero no hay justo desamparado, ni ninguno de sus hijos que mendigue pan. Yo confío en el Señor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y sabe que el Señor nunca va a dejar avergonzado a ninguno de sus hijos. No he visto ninguno de los hijos de Dios que queden avergonzados. Obviamente nosotros, si no hubiéramos podido pagar esa renta, pues hubiéramos agarrado nuestras cosas y con toda la vergüenza hubiéramos ido a otro lugar. Pero cuando tú caminas en la fe, el Señor nunca te va a dejar avergonzado. Entonces el Señor tiene que quebrar el pensamiento, porque si no quiebra el pensamiento, tú no vas a poder caminar en la fe. Entonces viene Jesús y desafía los pensamientos. Empieza a decir: el que quiera ser el más grande, que sirva. ¿No es un desafío el pensamiento? Porque lo normal es que el que es grande todos le sirven. Pero Jesús viene y desafía el pensamiento y dice: el que quiera ser el mayor, que sirva. El que quiera vivir, que muera. Porque la semilla que no cae en tierra y muere, no va a dar fruto. La semilla que no cae en tierra, que cae en tierra y muere, si no muere, no va a dar fruto. Y cuando tú mueres, se siente muy feo. ¿A cuánto les gusta la comodidad? Yo no sé qué tema tengo yo que siempre que voy a Cuernavaca rentamos casa y estamos, casas preciosas, bien bonitas, y siempre me toca el agua fría. Yo digo: Dios, tengo años padeciendo con el agua fría. ¿Cuándo pasaré esta copa? ¿Cuándo pasaré esta prueba? Fuimos al retiro de pastores y todos los baños tenían agua caliente, menos el mío. Y los 2 días me bañé con agua fría, pero bien fría. Y luego todavía Sarita me dijo: pues vente a bañar a mi baño, pastor, aquí en mi baño hay agua caliente. Digo, capaz de que le echo la maldición y al rato hasta fría sale con ella. Y bueno, mi esposo fue y se bañó en otro baño y se bañó con agua caliente, y de todas formas yo terminé bañándome con agua fría. Pero hermanos, ¿qué es el agua fría? Es morir 5 minutos, 10 minutos. No te puedes quedar callado cuando alguien te ofende. No puedes morir a tu carne y dejar de contestar. Los jóvenes no pueden obedecer a la primera. ¿O cuántas veces les tienen que decir que laven los trastes? O que tiendan la cama, o que barran el patio, o que saquen la basura. Porque la semilla que no muere no lleva fruto. Y entonces Jesús viene y dice cosas como estas, que son contrarias y que traen mucha contradicción. Dice el Señor que para ganar tienes que perder. El que no deja padre, madre, hijo por causa de mi reino. Cuando la gente dice hoy: no, tu familia, tus padres, todo esto. No estoy diciendo que los abandonemos de ninguna manera. Estoy diciendo que no sean idolatría y no sean prioridad en tu corazón. Porque la palabra dice: el que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Por qué trabajamos, hermanos? Porque ¿qué voy a comer y qué voy a vestir? Pero Mateo 6 dice: esto lo piensan los gentiles. Esto lo piensa la gente de este mundo. Esto lo piensa: no, tengo que trabajar para. Y no estoy diciendo que no trabajemos. Estoy diciendo que la provisión y el calzado que tú traes ahora y la ropa que tú traes ahora no viene de tu trabajo, viene de... Porque si Dios quiere, mañana no puedes levantarte de esa cama donde duermes. Y si no tienes la salud, aunque tengas ahí amontonados todos tus negocios y tu dinero, ¿sabes qué? Si no estás bien con Dios y no tienes salud, no vas a poder hacerlo. Porque Job tenía un montón de cosas y de pronto no tenía nada. Y no es tu trabajo el que te da lo que calzas y lo que vistes. Esto piensan los gentiles. Esto piensa la gente de la lógica. Nosotros pensamos más allá.
Buscamos el reino de Dios y su justicia. Nuestro trabajo es para servirle a Él. Donde tú estás trabajando es un campo misionero. La escuela donde tú estás, Dios te está plantado para que lleves tu palabra, para que lleves adoración a ese lugar, para que intercedas, para que te pares en las mañanas antes de llegar a la escuela, pares tus pies ahí y digas: todo lo que pise la planta de mis pies será para el Señor. Y estoy orando, Señor, por esta universidad, para que todos te conozcan y conozcan tu gloria. No es el fin, es el medio. Y cada centavo que te llega a tu bolsa no es el fin, es el medio. ¿Para qué quiero estos 2 pesos? ¿Para qué? Porque si tú vives en esto, entonces tú estarás caminando en un modo diferente y estarás avanzando en la fe. Finalmente, el hemisferio derecho no es el reino de Dios, pero es parte de lo que nos hace estar abiertos y responder a las formas de Dios. Es un pasillo que tenemos para llegar a la fe. Es algo que el hemisferio izquierdo no puede hacer. Tenemos acceso al fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz. Y si yo pregunto esta tarde, ¿quién me puede definir la paz? ¿Cuántos lo podrían hacer? ¿Quién me puede decir qué es la paz en sus propias palabras? ¿Qué es paz? El concepto, la idea. Tranquilidad, ¿qué más? Confianza, seguridad, descanso. Y todo lo que ustedes dijeron, lo dijeron con el hemisferio izquierdo y está bien. Pero solo el hemisferio derecho sabe lo que es sentir la paz y vivir en la paz. En la paz no como la da el mundo, en la paz que viene del Señor. Porque tú lo puedes definir, pero una cosa es que lo definas y otra cosa es que lo vivas, y vivas en esa paz, y vives en ese amor, y vivas en ese gozo. El hemisferio izquierdo está diseñado para servir los intereses del derecho. Se supone que debe organizar y mantener cercanía y conciencia del tiempo, mientras tenemos a la realidad por el hemisferio derecho. La vida debería de ser manejada por medio de la fe, por medio del hemisferio derecho. Las decisiones se deben de tomar desde este hemisferio, no desde el otro hemisferio. Las decisiones que va a tomar las tiene que tomar desde aquí. Y cada persona, Dios nos creó. Cada persona está creada y tiene ese hemisferio derecho para vivir en lo sobrenatural. Algo dentro de cada ser humano está anhelando ansiosamente vivir en lo sobrenatural. Todos los seres humanos están anhelando que el hemisferio derecho gobierne, que la fe gobierne, que lo intuitivo, que los sentimientos, que la intuición gobierne. Por eso la gente va a los brujos. Por eso la gente va a que le lean las cartas. Porque la lectura de la carta no está en el hemisferio izquierdo, está en el hemisferio derecho. Pero está mal encauzado. ¿Y en qué hemisferio se mueve el poder de Dios? En el derecho. Termino con 3 ejemplos de batallas en la Biblia que se ganaron de manera ilógica. Número 1, Moisés en la batalla con los amalecitas. La Biblia dice que mientras sus manos estaban hacia arriba, ¿qué pasaba con la batalla? Y cuando bajaba las manos, perdían. Éxodo 17, capítulo 2. ¿Usted cree que es lógico que la victoria de una batalla esté en unas manos? ¿Es lógico eso? No es lógico. ¿Pero qué simbolizan las manos en alto? Las manos en alto simbolizan rendición. Las manos en alto simbolizan dependencia de lo divino. Las manos en alto es un clamor hacia que Dios intervenga en algo que nosotros humanamente no podemos alcanzar y no podemos hacer. Eso significa las manos en alto. Estábamos ahí en mi familia, mi mamá ya se había casado con Hipólito, el papá de Grecia, mi hermana. Y teníamos mucho tiempo pues compartiéndole de una u otra manera, pero fue bien difícil compartirle a él del Señor, fue muy difícil. Le voy a decir por qué fue difícil. Porque él, de toda la familia, era la persona más buena de todos.
Todos los demás éramos cristianos, pero él es el que no peleaba, no gritaba, siempre estaba de buenas, el que metía la paz, el que ponía el equilibrio, el que ayudaba, el que se sacrifica. Él es así, el papá de Grecia es así, es una persona extraordinaria, es muy buena persona. Y entonces, ¿cómo le predicas? Decía, no, los que necesitan ayuda son ustedes, no yo. Ahí me hablan después. Era de esas personas que es difícil predicarle, porque ¿de qué se arrepiente? Si todo lo hace bien, ¿de qué se arrepiente si todo lo hace bien? Buena persona, de verdad, buena persona. Y un día le da un dolor a mi hermana y entonces tiene apendicitis, pero no sabíamos, obviamente. Y está con el dolor ya muy intenso, pero por ahí de la madrugada, y lo manda a llamar y le dice: papá, ora por mí. Él es de un lugar de Guerrero de mucha tradición hacia la iglesia oficial. Y entonces él le dijo: pero ¿cómo? No sé orar. Y ella le dijo: pues no sé, pero tú ora por mí, tengo el dolor muy fuerte. Y en medio de ese dolor tan fuerte de mi hermana Grecia, ella empieza a orar en lenguas. Yo me la llevaba a Chazac, cada año me la prestaba a mi mamá y me la llevaba a Chazac, y ahí había recibido el don de lenguas. Y entonces el papá, en la desesperación, el papá de Grecia, que empieza a orar en lenguas. En ese momento él no ora en lenguas hasta el día de hoy. Él empezó a orar en lenguas mucho antes que otros más de la familia, porque el Señor lo bautizó ahí. Y esa es otra cosa, que el orar en lenguas, o sea, orar en lenguas es que no tiene lógica, es que no es razonable, es que ¿por qué? Es que ¿cómo se genera? ¿Quién lo produce? ¿De dónde viene? Y el hemisferio izquierdo está impidiendo que eso funcione. Pero él estaba tan desesperado. Y entonces empieza a orar en lenguas. Finalmente llegan al hospital, entra a la cirugía y le dicen: ¿sabe que el apéndice ya se reventó? Tiene peritonitis. Y pues las siguientes 12 horas son cruciales. Si ella sobrevive, el cuerpo logra, pues ella va a salir adelante, ¿verdad? Es algo así, Doc, más o menos. Y si no, pues va a morir. Me hablan a mí 12 de la noche, 11 por ahí voy yo en la carretera. Y pues yo la verdad en el teléfono pues nada más fui preparando a mi mamá. Y le dije: mamá, pues, o sea, si Grecia va a morir, pues Dios sabe, o sea, tiene todos los días, ¿no? Nuestros días en sus manos. Y yo ya no sabía ni qué decirle. Y ahí me fui orando todo el camino. Pero el papá de Grecia se arrodilló. Se arrodilló en el pasillo del hospital. Levantó sus manos. Clamó al Señor. No oró, clamó, gritó. Yo no lo vi, él no lo dijo. Y él es tan penoso y tan callado, es muy tímido. Bueno, no es una persona así extrovertida, que yo dije: ¿de verdad, Poli, hiciste eso? Y dije: a mí no me importó. Y entonces le gritó al Señor y le dijo: déjame a mi hija, Señor, déjame a mi hija, porque si tú me dejas a mi hija, yo me voy a convertir en cristiano y yo voy a ir al centro cristiano todos los domingos, pero déjame a mi hija. Porque hay batallas, hermanos, que solo se ganan con las manos en alto, diciendo: Señor, yo no puedo, si tú no intervienes, esto, ella va a morir, tú tienes que hacer la obra. Salió adelante, fue respondiendo bien. Eso fue como miércoles, jueves, no me acuerdo bien. Obviamente pues no se querían despegar, ¿verdad? Ni mi mamá ni su papá de ahí del hospital, no querían dejarla sola. Pero llegó el día domingo, y el día domingo él le habló a una hermana y le dijo: vente a cuidar a Grecia, porque yo le hice una promesa al Señor y la voy a cumplir, y yo ya me voy a la iglesia. Porque no fue lo que Moisés hizo con los brazos, fue la actitud que tenía dentro de su corazón, y fue la fe de decir: Señor, esta batalla no la podemos ganar en nuestras fuerzas humanas. Esta batalla solamente se puede ganar si tú intervienes, Señor. Así se ganan las batallas. Y esa batalla fue ganada para el Señor. Obviamente ahí él se convirtió, tuvo una conversión ahí muy fuerte. Y bueno, gracias a Dios mi hermana está viva, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero son batallas. Jericó, rodeando la tierra, hermanos. Gedeón,
Tenía 32,000, retachó a 20 y tantos mil, se quedó con 300 contra un ejército de más de 130,000 personas. ¿Es lógico eso? ¿Es lógico? ¿Es lógico que Dios pueda salvarlo de su deuda económica? ¿Es lógico que usted pueda tener un coche? ¿Es lógico que pueda sanar de lo que está? No es lógico, pero no es el hemisferio izquierdo es el que gobierna, es la fe. Es la fe, es lo que el Señor hace más allá de nuestra lógica. Vamos a ponernos de pie. ¿Cómo opera la fe? Fue el tema de hoy. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos.